12 del mediodía con 7 minutos. Gracias por continuar en la segunda emisión de Noticias Monumental. Hoy, como todos los lunes, vamos a hablar sobre facturación electrónica y sobre presentación de impuestos. Ya está con nosotros don Álvaro Retana, gerente general de GTI, la empresa líder en factura electrónica y medios de pago, para que nos aclare y les aclare a ustedes, amigos oyentes, muchas de las dudas que se dan para estas fechas. Don Álvaro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Don Álvaro, mañana, después de un día muy dulce, después del Día de los Enamorados, dicen que después de un gustazo viene el pago de impuestos. Mañana hay que presentar declaraciones importantes. Así es, mañana 15 ya pasó Día de los Enamorados y tocan varias declaraciones, entre ellas hay tres muy importantes. Uno, la declaración y el pago del impuesto del valor agregado, lo que es el IVA, es la declaración 104-2, y todos los 15 de mes hay que reportar y pagar lo que tenemos del mes anterior. Y luego las declaraciones de impuestos de renta, de capital mobiliario y capital inmobiliario. Es decir, para todos aquellos que tienen alquileres de locales, de viviendas, alquileres de maquinaria y equipo, incluso alquiler de capital, y se han ganado su dinero con estos alquileres, toca ahora pagar la renta de esa ganancia de capital. Y por ejemplo, el que alquila una propiedad tiene que pagar el 15% de impuesto de la renta de eso que le está ingresando como alquiler de la propiedad. Igual si usted alquila un vehículo, también debe registrarlo. Muy importante, esto es vehículos, maquinarias, motocicletas. Hay gente que alquila equipo, por ejemplo, andamios para construcción o batidoras de cemento. Todos estos alquileres, si son cosas que se pueden mover, entran dentro del rubro de capital mobiliario. Y entonces, por todos esos ingresos de alquiler, es que hay que pagar el impuesto de la renta. Don Álvaro, quiero recordarle a nuestros amigos oyentes cómo hacernos llegar sus consultas a través del 905-222-0000 o a través de nuestra plataforma de WhatsApp 89935-935, que precisamente antes de que iniciara ya esta sección, ya había una pregunta la persona con el teléfono terminado en 3385. Una persona tiene pensión, tiene apartamentos para alquilar a nombre de una sociedad. Debe declarar la pensión en la 101 de la empresa, ¿o qué es lo que corresponde? No, en realidad no tiene que declararla. Al tener una pensión es a título personal, y al tener las propiedades que alquila una sociedad es a título de la persona jurídica. Son dos entidades totalmente diferentes y cada una declara en forma separada. Entonces lo que declara para la persona jurídica es totalmente aparte y no tiene que mezclarlo con la pensión, que es algo personal. Entonces, don Álvaro, debemos de presentar, o el día de hoy debemos también ponerle mucha atención a las rentas, que esta declaración se debe presentar el 15 de febrero, presentarla. ¿Cuándo se debe aplicar el pago? Es mañana mismo. En el caso de estas rentas que están a nombre de una persona jurídica, y lo que tiene que hacer es, primero, cuando factura, ver si corresponde cobro de IVA o no en esas rentas, porque si no tendría que hacer dos declaraciones, la del IVA y la de la renta. ¿Cuándo corresponde el IVA? Bueno, más bien no corresponde cobrar IVA si son alquileres a título personal y si son menores a cierto monto. En este caso, si son menores a los 600 y resto mil colones al 1.5 salarios base, no van a tener que pagar IVA. Pero por el contrario, si lo que alquila son locales comerciales, si tiene que cobrarles IVA, tiene que hacer el pago del IVA el día de mañana.
Aparte del impuesto al valor agregado, tiene el impuesto de la renta. Y en esto automáticamente podría deducir del monto un 15% sin necesidad de presentar ningún papeleo como parte de costos de esos alquileres, y sobre el restante 85% debe cancelar la renta, que la renta corresponde a un 15% por los montos alquilados. Don Álvaro, ya tenemos una llamada, don Ronald Alfaro desde Cartago. Don Ronald, adelante con su consulta. Gracias, buenos días. Serían dos consultas. La primera, el contador ayer me pasó a mí el cierre, creo que fue de enero, y yo tengo un saldo a favor, digamos, en lo que es con respecto al IVA. Ese saldo a favor que yo tengo, ¿cuánto tiempo? ¿Es un año, 2 años que yo puedo tenerlo ahí a favor? Yo en este momento, digamos, los gastos que yo he tenido han sido mayores a los ingresos. El contador me pasó que tengo un monto a favor. ¿Cuánto tiempo dura eso en Hacienda reconocérmelo? Yo tengo que en algún momento dejar ya eso en cero. Eso es una consulta. Y la otra, bueno, durante la llamada fue que me perdí la explicación. Por ejemplo, yo deseo alquilar ahorita, yo tengo un emprendimiento. Yo deseo alquilar una vivienda donde obviamente vayamos a vivir, pero quiero saber si el muchacho que me alquila, bueno, cobra 200,000 por mes. Él no genera factura electrónica, no hace ningún tipo de documento. Pero yo quiero ver cómo puedo registrar eso dentro de mis gastos. Si no hay documento electrónico, ¿cómo puedo registrarlo? No puedo registrarlo, y sobre eso yo tengo que reportar algún tipo de pago después sobre impuestos, sobre ese alquiler. Gracias. Gracias, don Ronald Alfaro desde Cartago. Don Álvaro. Sí, primero lo de la parte del registro. No hay forma de registrar gastos, excepto que tenga que es la factura electrónica. Y muy importante en estos casos, cuando uno hace un alquiler, perfectamente puede alquilarlo para la casa y usar ese local para el emprendimiento. Entonces, en la contabilidad es muy posible que no registre sino el monto del espacio proporcional que va a estar usando para el emprendimiento. Eso es lo que puede registrar, pero sí definitivamente ocupa la factura electrónica. Si tiene impuestos a favor, los puede tener por un monto máximo de 3 años, y entonces lo que va a ir haciendo es descontándole esos saldos a favor que tiene mes a mes hasta que ya empiece a dar positiva a la empresa. Don Álvaro, vamos a hacer un trato. Es que se nos está metiendo mucho una corriente de aire en su micrófono. No sé si es necesario que usted se reubique o cerrar la ventana. Vamos a darle un espacio para que pueda hacerlo. Mientras tanto, nosotros continuamos diciéndoles más o menos otras de las cosas que están previstas para este día. Por ejemplo, que las sociedades tradicionalmente que han sido utilizadas para organizar patrimonio empresarial o familiar, las estamos llamando las sociedades inactivas, que también deben de presentar o pagar el día de mañana el impuesto, y por lo tanto eso es parte de también una de las situaciones que usted debe tomar en cuenta para a la hora de presentar las declaraciones, y tenerlo también en cuenta, porque sí, puede ser que a partir de este momento tenga que presentar o tenga que pagar alguna declaración. Don Álvaro, ya me informan que ya estamos bien con el sonido, que es lo más importante. Totalmente reubicado, perdón, pero es que está haciendo un viento terrible aquí en el lado de Santana, donde estoy transmitiendo, pero ya estoy reubicado en un lugar donde no hay viento. Perfecto, le agradezco mucho, don Álvaro. Vamos a continuar con otras dudas que han llegado y que están llegando a nuestras plataformas de WhatsApp, 935-89-935-935. Por ejemplo,
¿Qué pasa con aquellos negocios que cerraron y hoy no generan ganancias? ¿Siempre deberán declarar y pagar? Muy importante la consulta, siempre tienen que declarar, no necesariamente pagar. Cuando no generan ganancias, entonces vamos a ver si hay impuestos, hay que separar las dos declaraciones, la del IVA y la de la renta. En el caso del IVA, no importa si generó ganancias o no generó ganancias. El IVA es algo que no le pertenece al negocio y simplemente cuando cobró IVA tiene que dárselo al gobierno, rebajando por supuesto el IVA que corresponde a los gastos. Entonces eso no tiene que ver con que si tuvo ganancias o no, simplemente cuando vende algo y cobra IVA, ese IVA, ese impuesto, tiene que tratarlo como algo que no es suyo, que tiene que guardarlo y que tiene que devolvérselo al gobierno. Por otro lado, en la renta, ahí sí efectivamente, si no ha tenido ganancias, no hay que pagar porque es impuesto sobre la renta y solo aplica cuando hay ganancias. Tenemos otra consulta, don Álvaro, Delio Paniagua. Buenas tardes. Si una persona tiene alquileres, pero también declara servicios profesionales, ¿la declaración de la renta se hace mañana o en el mes de marzo? No, la declaración de la renta se hace mañana para todo lo que fue hace un mes. Entonces, todo lo del mes de enero hay que hacerlo mañana. Y lo que hay que ver es si tiene que declarar las dos actividades separadas o una sola, depende de cómo está el registro en tributación. Lo mejor es aconsejarse con el contador para hacer las declaraciones de la mejor manera y no quedar omiso o no quedar con errores que luego tenga que corregir. Otra consulta, don Álvaro, de Sandra Hernández, dice, si el jardinero de mi condominio le pagan su salario y le dicen que le van a rebajar el IVA, ¿eso es correcto? Al jardinero solo debe rebajársele cosas, dependiendo si él está trabajando como una sociedad. Entonces, si el jardinero lo que presenta son facturas, no es correcto que le rebajen el IVA, más bien el jardinero debería incluir el monto por el servicio y el monto por el impuesto y tienen que rebajarle todo completo. No es correcto estar rebajando IVA a un jardinero. Lo que se le rebaja a algunos asalariados es la renta cuando corresponde, pero no otro tipo de impuesto. Otra consulta, Ana Lucía Vargas, desde COT de Cartago. Desde hace varios años pago mes a mes por el alquiler de un terreno donde cosecho culantro, pero nunca me han dado facturas. ¿Qué hago? Sí, es un gran problema porque vea que cuando usted sí vende el culantro le van a cobrar renta por esa ganancia que obtiene. Y si no puede tener una factura, no la puede rebajar como parte del costo que hay para ese terreno. Entonces tiene que pedir factura para que usted pueda tener su contabilidad en orden. Ya que ahí el que le alquila el terreno, si está teniendo una ganancia y él no está haciendo declaraciones porque no está presentando factura y no está declarando ni renta ni está declarando impuestos, entonces él está teniendo ganancias extraordinarias y está quitándole a usted la parte que le corresponde. Tenemos otra pregunta en la plataforma de WhatsApp, del número terminado en 1033. Si soy trabajador independiente y también asalariado con un salario de 325,000 colones, ¿eso se debe declarar en la declaración de renta de marzo? Es correcto. Cuando uno es trabajador independiente y a la vez es asalariado, cuando presenta la declaración de trabajador independiente, arranca, por decirlo así, suponiendo que tiene dos ingresos y que ya por el primero, que es de asalariado, recibió ciertos beneficios fiscales como no pagar renta bajo cierto monto. Entonces, efectivamente, en la declaración hay un campo para que usted coloque cuál es su salario que recibe del patrono. Don Álvaro, tenemos otra consulta en WhatsApp del número terminado en 9064. Dice, me llegó un correo de cumplimiento tributario preventivo, recordándome que debo declarar la D104-2
la D101 y la D151. ¿Saben si esto es un correo default o es solo para mí? Por otro lado, pensé que la D151 ya no se presentaba. No son correos que mandan por default, en realidad es una notificación que le mandaron por estar omiso y básicamente el problema es que uno tiene muchos compromisos fiscales y a veces no sabe que los tiene. Ejemplo, que hay que tener una contabilidad cumpliendo con todas las normas de contabilidad aceptadas, que hay que tener libros de accionistas, que hay que tener todas las actas de la sociedad y que hay que cumplir una serie de requisitos que a veces las personas no tienen. Y entonces cuando vienen este tipo de correos, o aclara y tiene los documentos suficientes para defenderse, o le pueden hacer una investigación incluso 4 años atrás y cobrarle todas las multas y sanciones que corresponden. Entonces sí es algo muy delicado y lo mejor es ponerse de acuerdo con su contador y presentarse ante la autoridad tributaria para aclarar y pagar lo que se debe antes de que entren multas y sanciones por el tema. Otra consulta, don Álvaro, del número terminado en 0762. Las sociedades anónimas inactivas y con bienes inmuebles, ¿qué fórmula hay que utilizar? ¿La D101 u otra? En este momento tienen que utilizar varias fórmulas. Efectivamente, la D101 viene a funcionar para que declaren todos los activos, los pasivos y el capital social. Entonces, si tienen bienes inscritos en esa sociedad, ahí los van a declarar. Si tienen préstamos, los van a declarar y el monto de capital social lo tienen que actualizar ahí. Pero muy importante, si tienen bienes, acuérdense que a una sociedad no le pueden aparecer bienes en forma automática. Alguien tiene que habérselos o vendido o donado. Entonces tienen que tener todos los documentos actualizados que llevaron a la sociedad a poder hacerse de esos bienes. No es tan fácil como decir, vea, voy a hacer una sociedad y traspásele esta casa y ahí está, y dejar todo sin documento, porque eso precisamente es lo que anda buscando Hacienda, el poder garantizar que todos esos bienes tuvieron un origen transparente. Y además tienen que presentar la declaración de transparencia y beneficiarios finales en el mes de abril. Ahora sí, perdón. Carlos Castillo desde Atenas nos pregunta, la casa de mi mamá está en una sociedad, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde puedo averiguar si debemos pagar algo de verdad? Estamos perdidos. Pregunta don Carlos Castillo desde Atenas. Don Carlos, la lista es larga. Primero, la sociedad tiene que estar inscrita en tributación, tiene que presentar la declaración en el formulario D140 para actualizar los datos de esa sociedad, porque me imagino que hace años no lo actualicen y hay que actualizar quién es el representante legal, cuál es el domicilio fiscal y cuál es el código de actividad económica, y si no tiene otra cosa que las propiedades, hay que poner el código 960-113, que es para las sociedades inactivas. Y además de eso, ahora hay que presentar el formulario D101. Es el mismo formulario que se usa para impuestos sobre las utilidades y hay que declarar el año 2020 y el 2021, esto antes del 15 de marzo. Y ahí es donde se declaran cuáles son los activos, cuáles son los bienes que tiene la sociedad, cuáles son los préstamos y cuál es el capital social. Además, todos los años hay que pagar el impuesto de personas jurídicas que se paga en el mes de enero. Esto es el impuesto a las sociedades. Se paga un timbre de educación y cultura y cada año va a haber que presentar la declaración de transparencia y beneficiarios finales y además tener todos los libros de la sociedad y tener una contabilidad. Así de complicada está la cosa luego de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que fue aprobada desde el año 2018. Don Álvaro, otra consulta de Iván Ortiz.
¿Cómo se registran ahora las comisiones por uso de los datáfonos, ahora que no emiten facturas electrónicas a partir del 1 de enero del 2022? Se registran con base al informe que da el banco. El banco sí tiene el detalle de esas comisiones y ese documento es suficiente para poder hacer el registro de las comisiones. Álvaro, una consulta del teléfono terminado en 0008. Dice, trabajo por comisión como vendedor en diferentes empresas extranjeras. ¿Cómo proceden la facturación y los tributos? La labor en venta la realizo aquí en Costa Rica. Sí, tiene que facturarle usted a esas empresas porque lo que le pagan es una comisión y no lo tienen en planilla. Entonces le factura y lleva una contabilidad personal y pagaría renta dependiendo del monto de esas facturas. Y agregando tal vez, Paul, para estos trabajadores independientes, tienen que cumplir también con estar inscritos en la caja y cotizar como trabajador independiente. Correcto. No, Álvaro, la última consulta, una del 3385, dice una persona tiene pensión. Bueno, esta es una de las preguntas que habíamos leído, pero hizo una aclaración. En la 101, en la casilla 46 bis es que se pone el exento acumulado. Una persona tiene pensión, tiene apartamentos para alquilar, debe declarar la pensión en la 101. Dice, en la 101 casilla 46 bis se pone el exento acumulado. Tenemos ya algunos problemas con don Álvaro. Don Álvaro, ¿me escucha? Sí, perfecto. Cuando la pregunta la habían hecho si tenía las propiedades en una sociedad jurídica. En ese caso, cuando le pagan la pensión, ya le están haciendo todos los rebajos que corresponden a la renta y a las otras cosas que tienen que pagar. Y las sociedades se declaran, sí, en la 101, pero en una forma aparte porque estaban en una sociedad diferente a la persona que recibe la pensión. Muy bien, don Álvaro, le agradezco mucho que hayamos atendido esta cantidad importante de preguntas. Hay una de la que venimos insistiendo, que ya es la última, la venimos insistiendo desde la semana pasada, y es el hecho de que mucha gente no haga las cosas solos, que es mejor que se asesore con un contador que le lleve la contabilidad y que sea el contador el que le ayude a usted a presentar la declaración. Sí, yo creo que la ayuda es invaluable. Ya ha pasado en otros países, por ejemplo México, donde la gente creyó que podía presentar solo las declaraciones, pero ahora Hacienda lo que tiene es una base de datos muy importante, hacen minería de datos y va a estar atacando aquellos problemas de declaraciones que están mal hechas. Entonces, sí consideramos que el trabajo del contador es muy valioso para no tener multas y sanciones en el futuro. En otras palabras, asesórese con un contador. Recuerde que un contador, usted puede buscar la lista de contadores privados autorizados, que son los que pueden ayudarle y presentar las declaraciones, las diferentes declaraciones que tiene que presentar ante tributación, o si ya necesita certificar algunas declaraciones o hacer auditorajes, sí tendría que hacerlo con un contador público autorizado. Los dos colegios profesionales están habilitados y usted puede ir a preguntar tanto en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica como el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Don Álvaro Retana, gerente general de GTI, muchas gracias por habernos acompañado en este día. Estamos para servirle, a usted las gracias. Nada más, don Álvaro, recuérdenos las líneas para que usted pueda hacer la consulta en GTI y pueda salir de sus dudas, incluso si tiene problemas de facturación, atender estos problemas. Con mucho gusto, al 2105-4400, ahí tenemos un equipo calificado que lo va a estar atendiendo. Y respecto al contador, nada más aclarar que el contador cobra por hora. Entonces, si el trámite que le va a hacer es un trámite sencillo, el monto va a ser un monto muy razonable comparado ya con una empresa grande donde se requieren muchas horas para la elaboración y la ayuda.
Muy bien, don Álvaro, muchas gracias y nos oímos en 8 días. Estamos para servirle, que la pasen muy bien. Gracias, don Álvaro. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras. 12:30. Hasta aquí esta segunda emisión de Noticias Monumental. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde en un resumen especial de noticias. Recordemos que hay jornada de fútbol internacional, así que hoy tendremos un resumen a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas tardes y que la pasen bien.